Muy buenas tardes, queridos hermanos del libro de ETE. Esta tarde estoy compartiendo con ustedes el cuarto video del libro 4 y vamos a estar discutiendo algunos puntos que tienen que ver sobre el problema de los demonios. Un primer aspecto es, ¿qué le respondería a alguien que teme a los demonios? Es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, no debemos tener como creyentes temor a los demonios, porque están bajo la autoridad de Dios. Segundo, tenemos que creer que Jesucristo es el Señor y que Él tiene autoridad sobre todos los espíritus inmundos porque los venció en la cruz. Una tercera razón es que aquel que cree en Jesucristo, el maligno no le toca, pues mayor es el que mora en él que el que está en el mundo. Y una cuarta razón es que si tenemos fe y confianza en Jesucristo y en su palabra, es posible en el nombre y en la autoridad de Jesucristo echar fuera a los demonios o atarlos en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Ahora, tenemos que cuidarnos de no permitir pecado en nuestra vida, ya que el pecado es la puerta de entrada para Satanás y que sus demonios perturben y opriman a las personas. Esto es algo muy serio y muy delicado. Por esto, la Biblia nos invita a vivir en obediencia y en santidad, apartados del pecado, para vivir en comunión con Dios y apartados y libres de todo espíritu del mal. Un segundo aspecto que debemos tener en cuenta es ¿de qué manera Jesús tuvo victoria sobre los demonios? Remarque de qué forma hoy podemos tener victoria frente a los demonios como discípulos de Jesucristo. Primero, orando, ejerciendo autoridad espiritual sobre los espíritus en el nombre de Jesucristo. Segundo, guiando a las personas a abandonar el pecado y guiarlas a decidir creer y obedecer en Jesucristo. El exorcismo puede ser un tema fascinante, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Tome nota. No llevarnos por fanatismos y no dar demasiada atención a Satanás, sino a Jesucristo, su poder y autoridad sobre todo espíritu demoníaco. Entender que la posesión demoníaca es una realidad, sobre todo con personas que están relacionadas con el espiritismo, la brujería, el satanismo y otras artes y juegos ocultos, por ejemplo, la Ouija. Es muy peligroso que niños, jóvenes y adultos entren a este mundo de ocultismo, pues es abrir las puertas de nuestra mente y corazón a espíritus demoníacos. Necesitamos como creyentes capacitarnos para aprender y discernir a diferenciar entre enfermedades mentales, trastornos emocionales, psicológicos, de una posesión demoníaca. Es importante darnos cuenta que no todos los casos son de posesión demoníaca, pero algunos sí, y es importante aprender a diferenciarlos. Los cristianos debemos estar preparados para atender y derivar a las personas que tienen estos temores, estos trastornos o que están influenciados, atados por espíritus demoníacos. Es necesario capacitarnos, uno, para ministrarles en autoridad y en el nombre del Señor, o, de lo contrario, como hicieron los discípulos, derivarlos a nuestros pastores y líderes para que puedan orar y ministrar su necesidad. A lo largo de los años, particularmente me ha tocado ministrar en iglesias de Lima y fuera del país, personas que han tenido posesión o a veces opresión demoníaca. Y hemos tenido que prepararnos espiritualmente, orar, ayunar, para después orar por liberación para estas personas. Y ha sido lindo ver cómo Dios en su misericordia da esa libertad. Estando aquí en Monterrico tuvimos el caso particular de una familia que se mudó a una casa en donde comenzaban a suceder cosas extrañas. Los niños comenzaban a ver
a niños que corrían, pero eran niños que no existían. Entonces fue necesario ir, prepararnos, orar y echar fuera estos espíritus que estaban perturbando la paz de la familia. Doy gracias a Dios que esos espíritus se fueron y la paz y la armonía y la tranquilidad volvieron a esa casa. Tomando como referencia Santiago capítulo 4, versículos 7 y Primera de Pedro 5, ¿de qué manera podemos tener victoria sobre la tentación? La palabra es muy clara y nos dice que podemos tener victoria sobre la tentación resistiendo al diablo, perseverando con fe en la palabra de Dios y en la oración, y confiar que si buscamos la ayuda de Dios en oración, Dios proveerá la salida o los recursos para que podamos resistir cuando somos tentados. También es importante que discutamos en el grupo sobre Mateo 16, 18. ¿Cuál creemos que es la mejor interpretación de este pasaje y por qué? Puntualmente puedo decir que la mejor interpretación o la más correcta de este pasaje es la que asocia la roca con Jesucristo como Hijo de Dios. Esta fue la declaración de Pedro y ratifica que Jesucristo y no Pedro es el fundamento de la iglesia. Recordemos que la palabra roca es Petra y Pedro es Petros. Son palabras diferentes. Recuerda, roca, Petra, Pedro, Petros. Son palabras diferentes. Por lo tanto, en el original griego no podemos decir que se refiere que Pedro es el fundamento de la iglesia porque se habla de que sobre esta Petra, sobre esta roca, y roca, Petra, no es Petros. Entonces estamos hablando de dos palabras diferentes. Por otro lado, es importante entender que Pedro no es infalible y que Pedro cometió tremendos errores por su carácter impulsivo. Antes de la muerte de Cristo, Pedro negó a Jesús y posteriormente, ya después que él era un líder dentro de la iglesia, el apóstol Pablo tuvo que reprenderle por su actitud hipócrita ante los judíos, cuando estaba entre los gentiles en Gálatas capítulo 2. Si Pedro hubiera sido infalible, no se hubiera equivocado y no hubiera aceptado la reprensión de parte del apóstol Pablo. ¿Qué texto nos muestra que Jesucristo y no Pedro es la única roca? Podemos usar como referencia Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿Qué significa atar y desatar en la tierra? Atar y desatar en líneas generales es una forma de aplicar disciplina dentro de la iglesia. Jesucristo delegó a sus discípulos y hoy a los pastores y líderes de la iglesia autoridad. ¿Para qué? Para poder ordenar, disciplinar a los miembros dentro de la iglesia. Cuando un pastor separa a un creyente por su desobediencia, está ejerciendo disciplina. Pero el propósito de la disciplina no es solamente sancionar, separar, es restaurar, guiarle para que pueda abandonar el pecado, abandonar una actitud equivocada y arrepentido, volver nuevamente a tener comunión con los hermanos y con la iglesia. Por eso decimos, atar y desatar tiene que ver con una forma de aplicar disciplina dentro de la iglesia. ¿Qué significado tenía que Jesús entregara a Pedro las llaves? El significado es que Pedro iba a ser el encargado de abrir las puertas del reino de los cielos a dos grandes grupos, a los judíos y a los gentiles. Y esto no significa que Pedro se convirtió en el portero del cielo, sino que fue el predicador el que llevó el anuncio del evangelio. Y lo vemos el cumplimiento de esta palabra, de esta promesa, porque Pedro fue el primero que comenzó a predicar. Y en Jerusalén primeramente se convirtieron
miles de personas por la predicación de Pedro. Y posteriormente, Pedro se convierte también en el primero que lleva el Evangelio a los gentiles cuando anuncia el mensaje en la casa de Cornelio. Espero que este breve video les ayude y refuerce los conceptos de esta lección número 4. Dios les bendiga y yo contento de poder compartir con ustedes. Bendiciones.